Vamos a empezar con este nuevo capítulo en el cual vamos a venir a tratar la patología sobre enfermedades de la vía biliar. En este caso podemos ver de que la vía biliar está compuesta por una vía intrahepática y una vía extrahepática, las cuales vamos a ir desarrollando. Y como ven, todo empieza a nivel intrahepático, de los conductos hepáticos izquierdos derechos que confluyen a un conducto hepático común. Durante su descenso se une o desemboca en el mismo el conducto cístico para formar el conducto colédoco o el conducto biliar común colédoco, el cual en sus 4 porciones va a ir a desembocar por el esfínter y la ampolla de Vater a la segunda porción del duodeno. Las vías biliares, la irrigación está dada por la arteria hepática común, arteria hepática izquierda y arteria cística. El trayecto de la arteria puede variar casi siempre localizado en el triángulo hepatocístico. El retorno venoso por venas pequeñas que penetran al hígado o rara vez por una vena cística, la vena porta. Su inervación está dada por el nervio vago y ramas simpáticas a través del plexo celíaco. Tanto hígado, vesícula, conductos biliares simpáticas van a ser inervadas por fibras simpáticas aferentes del nervio esplácnico, que miden el dolor del tipo cólico biliar. Si podemos dividir en las vías biliares intra y extrahepática, podemos ver que las vías intrahepáticas van a estar conformadas por la parte de los conductillos biliares y el hepatocito, los cuales van a realizar la producción de la bilis, y posteriormente estos van a ser conducidos o canalizados por los conductos hepático izquierdo y derecho, los cuales van a emerger de la parte inferior del hígado y ya se van a convertir en vías biliares extrahepáticas. La vía biliar intrahepática vamos a tener que tener conductos segmentarios y conductos sectoriales. Los conductos sectoriales divididos en ramos anteriores y posteriores, y ramos laterales y ramos mediales. La vía biliar extrahepática, la cual se divide en una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal, conducto hepático común, conducto colédoco, y la vía biliar accesoria, que es la vesícula biliar y conducto cístico. La vesícula biliar es un saco en forma de pera de 7 a 10 centímetros, la cual va a tener una secreción biliar de una formación entre 200 a 1100 ml en 24 horas, capacidad promedio de 30 a 50 ml, y se distinguen en sus partes el fondo, el cuerpo, el cuello y el infundíbulo, y un pequeño remanente que es la bolsa de Harman. Histológicamente presente epitelio cilíndrico simple, lámina propia, una capa muscular externa, adventicia y serosa, sus 5 capas conformadas. El conducto cístico se extiende de la vesícula biliar hasta la vía biliar principal. Conducto estrecho de 3 a 5 milímetros con una longitud en el adulto de 3 a 4 centímetros, las cuales va a tener como componente las válvulas de Henster. La vesícula biliar va a tener diferentes anomalías o variaciones anatómicas. Estas van a tener desde una agenesia pasando a vesículas endorrofrigio con dilataciones o alteraciones en su irrigación, como pueden observar. Tipo E, vesículas en reloj de arena con doble cístico, vesículas bilobuladas. Todos son dependiendo de sus presentaciones y variaciones anatómicas. El conducto hepático común es una confluencia formada por el conducto hepático izquierdo y el derecho.
Este posteriormente se une con el conducto cístico procedente de la vesícula para formar el conducto colédoco. Este conducto va a tener normalmente una longitud de 6 a 8 centímetros y un diámetro de 6 milímetros en el adulto. El conducto colédoco, originado en la fusión o unión del conducto hepático con el conducto cístico, llamado así porque conduce la bilis al intestino, de ahí el nombre de colédoco. Mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud y un diámetro de 6 milímetros. Las porciones del colédoco van a ser una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, un colédoco pancreático y un colédoco intramural. Las variaciones del colédoco en cuanto a su desembocadura: 70% se une fuera de la pared duodenal, le atraviesa como un único conducto. 20% se une dentro de la pared del duodeno y tiene un conducto corto o no común, pero misma apertura con el conducto pancreático. Y 10% desembocan en duodeno por aberturas separadas. Vamos a tener en cuenta los dos triángulos más importantes: el triángulo hepatocístico, formado por el borde hepático del lóbulo derecho en su parte superior, el conducto cístico en su parte externa y el conducto hepático común en su parte interna, y el triángulo de Calot, que va a ser la arteria cística, el conducto cístico y el conducto hepático común. Como podemos ver acá, la composición de la bilis, en el cual tenemos las cantidades según el contenido en la bilis vesicular. El predominio va a ser de agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina. Los electrolitos son los principales. ¿Cómo se va a venir a formar los litos? Va a haber un mecanismo de formación que va a estar por una hipersecreción biliar de colesterol producida por ingestión de estrógenos anovulatorios hipocolesterolémicos, el clorfibrato o gemibudol son medicamentos, o disminución de sales biliares en el ilion, enfermedad de Crohn en ancianos. La segunda forma va a ser por formación de micelios defectuosos, que es aumentar el colesterol libre y su cristalización. Forma 3, formación de núcleos usualmente de monohidrato de colesterol, con agregación posterior de moco y solutos. Tipo 4, presencia de barro biliar, sustancia densa rica en microcristales de lecitina y colesterol, producidos por un desequilibrio en la secreción y absorción del moco. Los factores de riesgo, como pueden ver acá, son personas de la tercera edad, obesidad o pérdida de peso posterior a una dieta baja en calorías, pacientes embarazadas multíparas, consumo de drogas, historia de litiasis familiar, el género femenino, nutrición parenteral total o ayuno prolongado y otros trastornos metabólicos. Los tipos de litos en su mayor porcentaje van a ser los de colesterol en un 80%, los pigmentarios, que son negros o pardos, en un 20%, y los mixtos en un 0,0 a 1%. Estos son los cálculos de colesterol, los más comunes. No van a estar relacionados los niveles de colesterol en la sangre, suelen ser radiotransparentes. Los tipos pigmentarios o los cálculos negros son pequeños, frágiles,
espiculados se van a formar por sobresaturación de bilirrubinatos de calcio o carbonato y fosfato. Se presentan por trastorno hemolítico como esferocitosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y cirrosis. La bilirrubina no conjugada es mucho menos soluble en la bilis que la conjugada, ese es el factor. Y los pigmentarios, que son cálculos marrones, son blandos, a menudo pulposos, se producen después de una infección bacteriana o estasis biliar, y el bilirrubinato de calcio precipitado y cuerpos de células bacterianas son los que lo forman. Esta es una caricatura que refleja muy bien cómo se forma de manera sarcástica la parte de la vesícula y forma los litos. Tenemos diferentes tipos de patologías que durante estas clases las vamos a ir desarrollando. La enfermedad que vamos a ver hoy va a ser la de la colangitis, la cual va a ser una de las enfermedades, sobre todo de la vía biliar principal, como hemos hecho la división. Bueno, la colangitis, también conocida como colangitis aguda ascendente o sepsis biliar, es una inflamación o infección de los conductos hepáticos biliar comunes asociados con la obstrucción del conducto biliar común, en el cual va a favorecer el paso de gérmenes a la circulación portal y linfática, produciendo episodios de bacteremia con septicemia o sin ella. Esta enfermedad fue descrita por Jean-Martin Charcot en 1977. La fisiología. Por ende sabemos que la bilis es estéril gracias a los siguientes mecanismos. El primero, el esfínter de Oddi, que nos da una barrera mecánica. El flujo anterógrado de la bilis, que expulsa bacterias que pudieran ingresar a la vía biliar. La actividad bacteriostática de las sales biliares. Y factores comunes hepáticos, factores inmunológicos hepáticos, que van a tener que ser por la función fagocitaria de las células de Kupffer. Estas serían las barreras naturales, las cuales al romperse se va a producir. Durante su epidemiología vemos que la prevalencia de la colelitiasis en la población general es de un 10 a un 15%. En los pacientes con colelitiasis asintomática, el riesgo de desarrollar un cólico biliar del 1%. Una coledocolitiasis sintomática causa una colangitis en un 0.2%. Y una coledocolitiasis sintomática causa pancreatitis biliar entre el 0.04 a 1.5%. El sexo es sin predominio, de edad sobre todo mayor de 70 años, incidencia de colangitis posterior a RSPs, es lo que nos da un incremento de la frecuencia. Mortalidad de la colangitis aguda antes de la década de los 80, la cual ha disminuido posterior a la introducción de técnicas endoscópicas. Factores de riesgo de coledocolitiasis, neoplasias, alteraciones en el esfínter de Oddi como esfínterectomía previa RCP, estenosis benigna de las vías biliares, parásitos o cuerpos extraños. Dentro de las neoplasias que tenemos acá, lo que ya avanzamos en una clase previa, todos los tumores como el tumor de Klatskin o el colangiocarcinoma son factores de la colangitis. Otros factores de riesgo que los mencionábamos antes: colangitis por parásitos
parásitos como la fasciola hepática, Ascaris lumbricoides, sobre todo en la región de Asia, que se los encuentra a estos parásitos navegando en la vía biliar principal. Los mecanismos de diseminación de las bacterias: la más común, la infección ascendente del duodeno a la vía biliar, diseminación bacteriana a través del sistema venoso portal o linfáticos periductales debido a la secreción del hígado o debido a una infección de la vesícula biliar. La fisiopatología se va a caracterizar por aumento de la cantidad de bacterias en la vía biliar, que va a ser la forma más frecuente de infección de la bilis que se infecta, y esta por vía ascendente hace que las bacterias lleguen desde el duodeno. Aumento de la presión intraductal. La éstasis o estancamiento de la bilis en el interior de las vías biliares ayuda a la multiplicación de las bacterias. Según la clasificación de Logmeyer, tenemos la colangitis aguda secundaria con la cistitis aguda, colangitis no supurativa aguda, colangitis supurativa aguda, colangitis supurativa aguda obstructiva y la peor, colangitis supurativa aguda con absceso hepático. De acuerdo al tiempo de instalación tenemos las colangitis agudas y crónicas. Las agudas van a ser supurativa y no supurativa. La no supurativa, forma más habitual, responde rápidamente al tratamiento antibiótico. La aguda supurativa, la pus origina mayor presión ductal, provocando estupor, bacteremia, un shock séptico, no responde bien al tratamiento exclusivo con antibióticos, requiere endoscopía o cirugía inmediata, y esto va a proceder a formar abscesos hepáticos y muerte. La forma crónica, vamos a tener la forma esclerosante, idiopática con estrecheces, inflamatorias fibrosas en las vías biliares y purulenta recidivante con episodios repetitivos de infección bacteriana del hígado y del árbol biliar. De acuerdo a su gravedad, vamos a tener la colangitis leve y la colangitis grave. La colangitis leve, que fue caracterizada por la tríada de Charcot, por Jean-Martin Charcot, el cual en 1977 describe esta tríada, que va a ser caracterizada por fiebre, dolor abdominal e ictericia. En 1959, el otro médico, Reynolds, además de esto, cuando se presentaba una colangitis grave, dice que la tríada de Charcot se puede aumentar con una confusión mental e hipotensión, formando la pintada de Reynolds. Vamos a complementar esta revisión aplicando los diagnósticos y tratamientos basados en el Tokyo Guidelines 2018, en el cual tenemos como criterios diagnósticos para la colangitis aguda A, B y C. Los criterios: A, inflamación sistémica; A1, fiebre, escalofríos; A2, datos de laboratorio, evidencia de respuesta inflamatoria; B, la colestasis, ictericia, datos de laboratorio, pruebas de función hepática normal; y la C, imagenológicos, en la cual se evidencia dilatación de la vía biliar o evidencia de imágenes de estenosis o cálculos o stents. Se sospecha el diagnóstico un ítem A más un ítem B o C, y se confirma el diagnóstico con un ítem A más un ítem B más un ítem C. Dentro de los que vendría a ser los umbrales, el A1 y el A2. En el A1 va a ser la fiebre,
con una temperatura basal de 38 grados centígrados. La 2, evidencia de respuesta inflamatoria. Glóbulos blancos menor a 4000 o mayor a 10000. Ictericia, total de bilirrubina mayor o igual a 2. Pruebas de función hepática normal, la cual va a ser las ALT mayor a 1.5, las AST y a otra ALT mayor a 1.5, mayor a 1.5. Todas estas van a ser pruebas de función hepática, las cuales van a estar alteradas en muchos pacientes cuando presentan obstrucción de la vía biliar. Ahí no nos olvidemos de la PCR mayor a 1. Los hallazgos de imagen por ultrasonido se puede identificar la causa de la colangitis, ya que vamos a poder ver la piedra en el conducto biliar. Esta piedra puede ser vista como un nódulo hiperecoico, la cual puede estar obstruyendo y va a conducir también a relacionarse a una dilatación. O en el segundo caso de que esté obviamente el conducto biliar dilatado y hay una estenosis por algún tumor, como en este caso un tumor de páncreas. Otro ejemplo podemos ver de que tenemos acá en una tomografía con contraste, en el cual vemos dos nódulos pequeños, el primero y el segundo. Se puede ver que son cálculos a nivel del conducto biliar, y en el segundo se ve de que existen órganos circundantes en el mismo, y podemos ver que las piedras se aclaran en el conducto principal que están acá. Estas son las otras series de la resonancia magnética, y podemos determinar con claridad en otro corte el nivel de la obstrucción. Número 4, lo mismo, en el cual vemos por ecografía y posteriormente podemos ver la imagen. Vemos por ecografía, vemos por ecografía, vemos por tomografía, y por último llegamos hasta la resonancia, donde vemos múltiples cálculos. Este es otro ejemplo en el cual igual nos hacen ver la imagen del hito. Cuando se juega con los contrastes para complementar. Dentro de los criterios de gravedad vamos a tener el grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 3 o el grave se asocia con disfunción de cualquiera de los órganos y sistemas siguientes: disfunción cardiovascular, hipotensión que requiere tratamiento con dopamina mayor o igual a 5 en miligramos kilogramos por minuto, cualquier dosis de norepinefrina. Disfunción neurológica, que es disminución del nivel de conciencia. Disfunción respiratoria, la presión parcial de oxígeno y la FiO2 radio menor a 300. Disfunción renal, oligurio, que tenía más de 2.0 miligramos de decilitro. Disfunción hepática, alteración de la coagulación, tiempo de protrombina y NR mayor a 1.5. Disfunción hematológica, recuento de plaquetas menor a 100.000 milímetros cúbicos. El grado 2 o moderado, una colangitis aguda que se asocia con cualquiera de las siguientes condiciones: recuento de glóbulos blancos elevado mayor a 12.000 o menor a 4.000 milímetros cúbicos, fiebre alta mayor a 39.5, edad mayor a 75 y bilirrubinemia
mayor a 5, la bilirruina total, una hipoalbuminemia. Y el grado leve, que no cumpla criterios ni del segundo ni del tercer grado. Este es el flujograma del tratamiento inicial. Cuando se sospecha de una infección de la vía biliar, se tienen que tomar los signos vitales, la consulta, la examinación y los criterios diagnósticos. Cuando estos no se confirman, tenemos que pensar en otro tipo de patologías. Si se confirma la parte de la colecistitis aguda o una colangitis aguda, o lo transferimos a un centro de mayor complejidad, o la otra, tenemos que poder asegurar el grado y la severidad y el estado general del paciente, evaluar los signos vitales y el nivel de conciencia y hacer una historia detallada del mismo. Posteriormente debemos realizar el tratamiento según lo acordado según las guías TG 18 para el manejo y el tratamiento de una colangitis aguda y una colecistitis aguda. Este es el diagrama de flujo. Grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1, que es el leve, antibióticos y soporte general de cuidados. Una vez que termine el curso y los antibióticos, debemos ir a tratar la etiología necesaria. En el caso en el segundo caso, tenemos que proceder a el drenaje biliar. En el grado 2, antibióticos y soporte general, se debe tomar el cultivo de sangre antes de iniciar los antibióticos y las muestras de bilis se deben tomar durante el drenaje biliar para el cultivo. En este caso, el paciente debe ir a una terapia de drenaje de la vía biliar lo más antes posible. En este puede ser el tratamiento endoscópico, pericutáneo o por cirugía. Y el grado 3 es directamente drenaje urgente de la vía biliar y antibióticos para soporte orgánico. Posteriormente hacer todo el manejo. Pero en el caso 3 es una urgencia de drenaje de la vía biliar. ¿Cuándo vamos a transferir a los pacientes? Grado 3, pacientes que requieren drenaje biliar de emergencia, así como cuidados críticos, deben ser trasladados inmediatamente. El grado 2, pacientes deben ser trasladados donde se puedan realizar drenaje biliar, gestión sistémica. Si un hospital no está equipado para realizar el drenaje biliar, deben ser trasladados a un hospital en el que se pueda realizar los mismos. Y el grado 1, en el cual el tratamiento se puede esperar 24 horas y una respuesta a la colangitis aguda moderada debe considerar recién su transferencia. Se pueden hacer diferentes tipos de drenaje. Se puede hacer un tipo de drenaje nasobiliar endoscópico utilizando un tubo nasobiliar de 5 French. Se puede colocar un stent biliar mediante un stent plástico de 10 French. El preferido, que puede ser tanto la PTC o la RSP, muestran el nivel y el origen de la obstrucción, posibilitan el cultivo de bilis, drenaje de los conductos biliares por catéteres o prótesis, complicación, sangrado, perforación y pancreatitis de un 5-10%, que es bajo, para su efectividad de un 90-95%, y mejor acceso por encefalopatía endoscópica. Aquí se puede ver el tratamiento que se puede hacer por la RCP. Colitis múltiples. El drenaje biliar transhepático también se puede hacer, la PTC.
90% de éxito. Complicaciones: hemorragia intraabdominal, sepsis, neumotórax, pancreatitis, que es la colocación de un catéter guiado por ultrasonido en el interior del conducto biliar intrahepático o en el colédoco, y situar su extremo distal a la luz duodenal. Mortalidad 30-80%, morbilidad 30-80% y mortalidad de un 5-15%. Y el drenaje biliar quirúrgico es de alta mortalidad. Este es el único método cuando fracasan las anteriores técnicas y se intenta una sonda en Tedeker que va a ser para drenaje de la vía biliar mediante una coledocotomía. Bueno, paquete de gestión. Cuando se sospecha de colangitis aguda, lleva a cabo una evaluación del diagnóstico cada 6 o 12 horas utilizando el TG18 hasta que se alcance un diagnóstico. Realizar una eco abdominal seguido de una tomografía computarizada y resonancia magnética según sea necesario. Usar los criterios de evaluación de la gravedad para evaluar repetidamente el momento del diagnóstico dentro de las 24 horas después del diagnóstico y luego de 24 a 48 horas después del diagnóstico. Tan pronto usted haya hecho el diagnóstico, proporcionar un tratamiento inicial, suficiente reposición de líquidos, compensación de electrolitos endovenosos, agentes antimicrobianos en dosis completa. En pacientes con grado 1, si no se observa respuesta al tratamiento inicial dentro de las 24 horas, lleva a cabo el drenaje del tracto biliar. En el grado 2, lleva a cabo el drenaje del tracto biliar inmediatamente junto con el tratamiento inicial. Y si el drenaje temprano no se puede realizar debido a falta de instalaciones, transfiera. Pacientes con grado 3, tracto biliar urgente más el tratamiento inicial y dar apoyo general en el tratamiento. Pacientes con grado 3, soportes de órganos de suministro, ventilación positiva, uso de vasopresores, agentes antimicrobianos debe ser urgente. Realizar cultivos de sangre biliar tanto en los grados 2 y grado 3 y considerar el tratamiento de la etiología de la colangitis aguda con endoscopía percutánea o intervención quirúrgica una vez que la enfermedad se haya resuelto. La colecistectomía debe realizarse para la colecistolitiasis después de la colangitis aguda se haya resuelto. Si el hospital no está equipado para realizar endoscopías, se debe transferir al paciente. Es un resumen del que viene a ser la colangitis aguda. Gracias.